Hola, hoy os voy a hablar sobre la Edad de la Ira de Nando López. Primero voy a empezar contando el argumento y posteriormente voy a hacer una pequeña reseña comentando los aspectos positivos, pero sobre todo los aspectos negativos, porque ha sido un libro que me ha enfadado en varios puntos. Pero por ahora vamos a hablar sobre la trama de la historia. El protagonista se llama Marcos y es un joven carismático que es el líder de su grupo en el instituto. Este se ve muy afectado tras la muerte de su madre en un accidente de tráfico y vive con su padre Roberto, que tiene un carácter muy autoritario y muy restrictivo, y con sus tres hermanos, Ignacio, Sergio y Adolfo. Ignacio es el hermano mayor, que está en la universidad y ha dejado un legado de éxitos académicos muy difíciles de superar por sus hermanos Sergio, de 14 años, y Adolfo, de 12. La historia comienza cuando un día Marcos presuntamente asesina a su padre y daña a algunos de sus hermanos. Según indican las investigaciones policiales, todo apunta a que Marcos ha sido el culpable y sus hermanos quedan bajo la custodia de su tío. Sin embargo, un periodista, Santi, que es el verdadero protagonista de la historia y el narrador principal de la historia, no se cree del todo la versión oficial y decide investigar lo que realmente ha ocurrido para poder llegar a entender por qué Marcos ha hecho o no los crímenes que han acontecido y qué es lo que ha podido llegar a pasar por la mente de Marcos como para llegar al punto de asesinar a su padre y dañar a algunos de sus hermanos. Como no puede hablar con los hermanos de Marcos, decide ir al instituto para poder recoger los testimonios tanto de el personal docente como de algunos amigos y compañeros cercanos de Marcos. Cuenta con la ayuda de la jefa de estudios, Sonia, Álvaro, el profesor de lengua, y el tutor de primero de bachillerato, que es la clase en la que se encontraba Marcos, que a pesar de que el crimen sucedió tan solo a una semana de comenzar el curso, sí que pues tuvo cierto contacto con el joven. Gema, la profesora de informática, Maite, la orientadora, Dani, el camarero del bar del instituto, que también trabaja en un bar de Chueca, que posteriormente descubrimos que tiene mucha relación con Marcos y con la trama principal sobre la que gira el libro, que es el asesinato del padre de Marcos. Y también Santi entrevista a algunos compañeros de la clase de Marcos, que son Raúl y Sandra, los dos mejores amigos de Marcos, que posteriormente descubrimos que tenían una relación sentimental, ambos los tres. Adrián, que es compañero de clase de Marcos y también es compañero de clase de taekwondo. Mary, que es la novia de Adrián, y un chico que se llama Ahmed. A lo largo de la historia, Santi va recolectando los testimonios y las historias personales de cada uno de tanto de los profesores como de los amigos y va teorizando hasta que al final del libro elucubra sobre lo que ha podido o no ha podido pasar en la tarde en la que murió Roberto. Ahora voy a empezar con la parte de la reseña a comentar ciertos aspectos del libro que no me han gustado mucho. Los principales puntos que voy a tratar son que el libro considero que tiene una premisa engañosa, los narradores, que los considero unos narradores incompetentes, y la exploración superficial y vaga de los temas. Vamos a empezar con el primer punto, una premisa engañosa. A la mitad del libro descubres que todo lo que te han contado anteriormente es mentira. Entendería esto si los personajes y los profesores estuviesen haciendo una declaración policial, una declaración que tuviese consecuencias sobre ellos, y que por eso mientan, y mientan en datos importantes. Pero no, este no es el caso. Aquí los personajes le están contando la historia de forma totalmente voluntaria a Santi, el periodista, y mienten en datos que son totalmente irrelevantes. Lo único que hacen es que tú te sientas como que has estado perdiendo el tiempo, porque igual hasta la página 170 te han estado contando una historia que a partir de ese momento en el que descubres que los personajes han estado mintiendo, desechas totalmente de tu mente porque era falsa. Y son datos totalmente irrelevantes que podrían haber contado la verdad y la trama pudiera haber fluido de una forma mucho más dinámica y de forma mucho más coherente. Porque no son datos relevantes, son simplemente matices que te hacen sentirte engañado. Porque llevas la mitad del libro para nada. Y no son narradores no fiables, porque en ningún momento se te plantea la posibilidad de que puedan estar mintiendo. Simplemente, y pasamos al segundo punto, son unos narradores incompetentes. Santi les hace unas preguntas muy sencillas. Cuéntame esto, cuéntame aquello.
pero los profesores y algunos de los amigos no son capaces de hacer una narración coherente siguiendo una línea temporal y una sucesión de acontecimientos lógica. No, les falta cohesión, coherencia. No son capaces de contar una historia y empiezan a divagar y a contarte batallas personales, problemas personales, frustraciones con el sistema educativo, que no hay ningún problema con que se te cuenten tramas alternativas a la trama central. No hay ningún problema, puedes explorar muchos temas además del tema central. Pero si esos temas, si esas tramas secundarias no van a tener ninguna influencia sobre los personajes, no me las cuentes, porque los personajes son unos personajes totalmente planos, que no tienen ningún tipo de evolución a lo largo de la historia. Todos los personajes inician igual que acaban, o si acaban en un estado diferente, no se nos cuenta nada del proceso. Por ejemplo, Sonia acaba dándose de baja por depresión. Explora por qué se ha dado de baja por depresión. Pon un punto de vista en el que Sonia me cuente por lo que está pasando. Pero no, simplemente hay una línea de diálogo en la que se dice: Sonia se ha dado de baja, Sergio muere. ¿Para qué me vas a explorar cómo ha muerto Sergio? ¿O las consecuencias que ha tenido eso? No. ¿Cómo va a hacer eso el autor? Pone una línea de diálogo: Sergio ha muerto. Los personajes no tienen ninguna... no se ven alterados por nada, no les afecta nada de la trama. Y otro de los problemas es que ellos no te cuentan directamente la historia. Sí, ellos escriben un documento, el cual Santi se lo lee. Pero no creo que sea una forma adecuada de contar una historia. Considero que si cada profesor, si cada amigo nos contase su punto de vista, hablando ellos, pudiendo enfatizar sus emociones, sus sentimientos, añadiendo matices, podría haber sido una historia mucho más interesante. Pero no, cada personaje se ve forzado a escribir su historia, que al final, cuando tú redactas una historia, obvias muchos detalles, obvias sentimientos, obvias matices, y se convierte en... como si te estuvieses leyendo un informe policial. Cuando la trama, por mucho que se nos plantea al principio como una investigación policial, no es una investigación policial. Es una investigación sobre la frustración adulta, sobre la educación y sobre los problemas de la adultez. Porque yo he acabado el libro sin saber si la edad de la ira se refiere a la adolescencia o a no saber por qué tienes que hacer horas extra en el trabajo y discutir sobre la custodia de tu hija. Que no hay ningún problema en esos temas, son temas muy interesantes, pero en el libro ni se exploran profundamente, que es el último punto que quiero tratar, ni son relevantes para la historia principal. Si Nando López quería hacer una historia sobre la frustración laboral, sobre la precariedad del sistema educativo español, lo podría haber hecho, pero no enmascararlo como una historia adolescente en la que se nos narra un crimen, cuando ese crimen lo vas a dejar totalmente al lado y vas a narrar historias paralelas que no desembocan en ningún sitio, porque no cierran ninguna de las historias de los personajes. Tiene muchísimos personajes que personalmente me ha costado un montón diferenciar, y hasta el final del libro, y sigo sin saberme sus nombres, me importan tan poco algunos personajes que no me sé ni su nombre, y me he pasado el libro confundiendo a Marcos con Carlos, con Alex, con Dani. Todos los personajes los he acabado mezclando, porque te cuentan historias que, como sabes que no van a tener ninguna relevancia en el futuro, ni ninguna relevancia en la trama principal, no te interesa. Yo me he leído páginas enteras sin saber quién me estaba hablando, porque como se intercala la narración de Santi con los escritos que le dan los profesores, no se te deja claro en ningún momento quién está hablando. Y es muy confuso. Personalmente lo he encontrado muy confuso. Y por último, exploración superficial y vaga de los temas. ¿Qué me refiero con esto? En el libro se tratan muchísimos temas. Se tratan muchísimos temas a pesar de que la trama principal es vaga. No simple, vaga. Porque a mí una trama simple me encanta. Una trama no tiene por qué ser compleja. Puedes contar muchísimo, puedes dar un mensaje muy fuerte a través de una trama muy simple. Pero en este caso no es una trama simple, no es una trama sencilla, es una trama vaga, sin profundidad. Una trama que no ha sido pulida ni detallada en ningún momento. Se nos dejan caer un montón de temas. Por ejemplo, creo recordar que es Álvaro el que menciona problemas sobre cómo se imparte su asignatura. Por ejemplo, tengo aquí un fragmento en el que están hablando sobre la revista que hay en el instituto, el consejo de redacción, y dice los nombres de sus integrantes, que Yusuf, Xiaomei, Ahmed. Aquí parece que han mezclado toda la diversidad del instituto, que no me parece mal,
Pero, dice ahora, te das cuenta, se mezclan. Si consigues involucrarlos en un proyecto común, hasta se olvidan de las dichosas fronteras mentales con las que nos vienen de casa. Me parece una buenísima idea poner a todos los personajes que se han visto marginados, ya sea por su origen, por su nacionalidad, por su forma de vestir, por su forma de actuar, por su condición sexual. Me parece súper bien que hables sobre las fronteras mentales con las que nos vienen de casa. Pero explóralo, no me dejes esa línea de diálogo, me pone esa línea de diálogo y ahí se queda la historia. Ahmed, un personaje que tiene un montón de profundidad y que se deja totalmente de lado. Simplemente viene su padre al final del libro a contarte lo que está pasando. Cómo el instituto ha cambiado a su hijo a través de los insultos. Explóramelo, explórame ese tema. La baja de Sonia. Explóralo. Explora los temas. El autor está constantemente mencionando temas muy interesantes que podrían dar lugar a conversaciones muy interesantes tratando temas que tienen mucha relevancia en la sociedad, pero los deja de lado y simplemente los menciona y los deja pasar. Tiene una fijación con la homosexualidad, que no hay ningún problema. Me parece súper bien que hagas un libro hablando sobre la homosexualidad y sobre los problemas que enfrentan las personas homosexuales, pero no me lo hagas de esta forma. Que parece que más que estés defendiendo al colectivo, parece que lo estás estigmatizando en muchos momentos, llenando el libro de clichés. Los personajes homosexuales parece que se pasan la vida en Chueca, cuando en la realidad no es así. Dicho esto, ¿recomiendo el libro? Personalmente no lo recomiendo. Sí que es cierto que un libro no tiene por qué ser muy profundo. Al final los libros te tienen que entretener. Y a mí personalmente este libro no me ha entretenido. Y eso es para reflexionar, porque al final un libro debe contar una historia y te debe dejar huella. Y a mí este libro ni me ha dejado huella ni me ha contado una historia. ¿Por qué? Como he mencionado anteriormente, siento que es una premisa engañosa. En el primer capítulo se te plantea un crimen y parece, por los primeros capítulos y por lo que te cuenta Santi, que va a ser una investigación policial en la que se va a explorar la psicología adolescente, cuando realmente este libro no es así y simplemente es, resumen del libro, una serie de adultos incompetentes que no son capaces de contar una historia ni responder a las preguntas que se le hacen, hablando sobre sus batallas personales y la incompetencia de muchos profesores y la precariedad laboral. Si Nando López, si querías hacer un libro sobre esto, haber hecho un libro sobre esto. Pero no lo enmascares como una exploración de la psicología adolescente, porque no lo es. Al final sí que es cierto que la adolescencia que se retrata en el libro no es la adolescencia actual. El libro la historia transcurre en 2009, obviamente. No va a ser la adolescencia actual. Pero es que no se explora en ningún momento la adolescencia. Los personajes adolescentes que hablan son básicamente Sandra y Raúl y hablan cada uno. Igual en total hablan 20 páginas cada uno. Hablan, escriben y Santi lo lee. Por ejemplo, un punto positivo. Vamos a hablar sobre algún que otro punto positivo que tiene la historia. Me parece un recurso muy interesante que Marcos en ningún momento aparezca directamente en la historia. Solamente sabemos de él, el primer capítulo es desde su punto de vista y luego algunos personajes mencionan conversaciones que han tenido con él. Y eso sí que me resulta interesante que la historia en muchas ocasiones habla de Marcos desde fuera. Es un personaje central en la historia, pero que en ningún momento se le pregunta qué ha pasado, por qué ha hecho o no lo que ha hecho, y siempre se le observa desde fuera. Y eso sí que me parece en cierta medida interesante cómo el autor ha mantenido a Marcos, el protagonista, totalmente ajeno a la historia y los otros personajes elucubran sobre lo que ha hecho Marcos. Pero los demás personajes que no hablen, que no tengan conversaciones, al final es todo un monólogo muy confuso. Es un libro que yo catalogaría como confuso, impreciso, vago, engañoso, que es interesante. Bueno, trata temas interesantes, pero no los explora, como he mencionado anteriormente. Y no me voy a... Sé que me estoy repitiendo, pero... ¿Es un libro entretenido? Bueno, depende de cómo te lo tomes. Yo me lo empecé a leer pensando que iba a explorar los temas muy profundamente, como otros libros del autor, pero no ha sido el caso, la verdad. Ha sido para mí una decepción, porque tiene temas súper interesantes, de verdad. Pero creo que no lo ha sabido llevar bien.
tiene muchísimos personajes, es muy confuso, en muchos momentos es muy confuso el libro. Y, y ya está. A ver, yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea y si ve que en las primeras 100 páginas no le convence, que lo deje. Si en las primeras páginas no te convence, parece que está escrito en formato epistolar el libro, en vez de un libro, parece que es esto el Lazarillo de Tormes, vamos, cartas, parece que se están escribiendo cartas, pero, pero no. Si no te molesta que los personajes sean unos incompetentes y que la historia vaya a ser vaga, porque te lo adelanto, la historia va a ser vaga, si esas dos cosas no te importan y tú simplemente quieres pasar el rato, pues puede ser una lectura interesante, que al final esta es mi opinión. A lo mejor tú te lees el libro y te encanta y se convierte en tu libro favorito. Y yo estoy seguro que Nando López es un maravilloso escritor y ha hecho un libro, el libro que él quería hacer. Al final este es el libro que él quería hacer, pero para mí no es el libro que se nos presenta en los primeros capítulos. Espero que os haya gustado mi reseña, que si os habéis leído el libro me digáis si estáis de acuerdo o en desacuerdo con mis opiniones y sin más dilación me despido. Adiós.